nuestra visita del día de hoy es la doctora Milagros Jost. Ella es directora del programa de gestión de riesgo a desastre a nivel escolar del Ministerio de Educación. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno que usted está por aquí a propósito de que en estos últimos días y semanas hemos hablado de terremotos, de anuncios de desastres para la isla de Puerto Rico, y en República Dominicana se han sentido también algunos terremotos, algunos sismos, terremotos no. Y leímos que el Ministerio de Educación tenía dentro de su programa escolar el ejercicio simulacro de manejo del desastre dentro de las escuelas con esas cantidades de niños para que sucediera hipotéticamente en un momento real, entonces que cada escuela supiera qué hacer y cómo salvaguardar la vida de los niños. Bienvenida. Gracias. Cuéntenos de ese ejercicio, cómo nace, qué implica, cada cuánto tiempo se hace y qué resultado está teniendo. Cómo no, muchas gracias. Gracias por la invitación. Iniciar aclarando que no soy la directora de la Dirección General de Gestión Ambiental y de Riesgo, sino que soy asesora, asesora del Ministerio de Educación para la gestión de riesgo a desastre a nivel escolar. Una cuestión semántica, ¿eh? Sí. Es semántico eso, usted sabe. Bien, el director es el ingeniero Carlos Martínez, pero nada, encantada de estar aquí con ustedes. El Ministerio de Educación aborda la gestión de riesgo como un elemento de calidad al proceso formativo. Y si calidad es hacer bien las cosas, reducir el riesgo es un elemento de calidad, claro, porque hay que reducir el riesgo. Sí. Hay la necesidad de brindar el servicio educativo en condiciones mínimas de seguridad. Entonces nosotros trabajamos con los centros escolares a nivel de todos sus actores en este proceso de reducción del riesgo, de la gestión del riesgo, con los equipos de gestión de cada centro educativo, con los estudiantes, con los docentes, con toda la comunidad, porque la escuela es parte de la comunidad. Los ejercicios de evacuación, que así fue la jornada que desarrollamos del 14 al día 21 de este mes donde estamos, es una actividad del Plan Integral de Gestión de Riesgo que trabaja cada centro educativo. Este ejercicio le permite medir la capacidad de respuesta en torno a la salida hacia una zona segura en caso de tener un evento sísmico o un temblor fuerte de tierra. Pero también le permite al centro educativo evaluar el plan, porque es una actividad del plan. Le permite evaluar si estuvo bien diseñado, si se contempló bien, si se elaboró bien la ruta de evacuación, si las brigadas respondieron a tiempo. Este ejercicio se desarrolla 3 veces al año en el Ministerio de Educación, de manera planificada, porque está en el calendario escolar. Las clases inician en el mes de agosto. Ya en septiembre está calendarizado el ejercicio de evacuación. Pero tal como dice el calendario, para los centros que estén preparados. Porque un ejercicio de evacuación ante un evento sísmico hay que prepararlo. De lo contrario, puede ocasionarte situaciones que se te escapen de las manos. Pero se supone que entonces debían estar preparados todos los centros educativos, porque obviamente en el momento que se presente una situación de riesgo, todos tienen que tener el mismo derecho a salvar vidas. De acuerdo contigo, es un derecho, pero hay que prepararse. Claro. Entonces, la preparación la estamos haciendo por etapa. Priorizamos, naturalmente, los centros de mayor vulnerabilidad. Y ustedes saben que República Dominicana es una... tenemos todos los tipos de clima, pero tenemos llano, tenemos montaña, tenemos llanura. Entonces, así mismo son los centros. Ellos van a responder a diferentes amenazas en función a la ubicación geográfica en que se encuentren. Ahora bien, nosotros como país, República Dominicana, estamos amenazados de manera constante por un evento hidrometeorológico, aunque tenemos una temporada ciclónica, pero un huracán puede venir en cualquier temporada. Sí. La temporada ciclónica es porque la mayor ocurrencia. Ocurre, pero hay huracanes extra. Perfecto, incluso siempre lo hay hasta fuera de las regiones tropicales. Perfecto, así es. Y ustedes saben que estamos amenazados porque tenemos 14 fallas que se mueven. Todo obedece a un comportamiento de la naturaleza. Eso es importante destacarlo. O sea, trabajamos con los estudiantes también porque la naturaleza es nuestra aliada. En la manera en que vayamos articulando, de acuerdo a las leyes de la naturaleza y viviendo y comportándonos en función a ella, tendremos menos desastre. Eso es así. Una de las variables que maneja, por ejemplo, el mundo de los negocios, el mundo de los seguros, es el cálculo de riesgo. Siempre basa un diagrama
frecuencia y severidad. A veces los daños menos frecuentes tienden a ser los más severos. Un terremoto no sabemos cuándo ocurre, pero cuando ocurre, bueno, dependiendo la intensidad que tenga, ¿verdad? ¿A cuáles amenazas más frecuentes, que quizás no sean las que estamos pensando, se ven muchas veces expuestos los centros escolares? Y pongo como ejemplo, para servirle a ustedes el chance de responder, que más veces quizás que un huracán, más que un terremoto, que más que una situación de la naturaleza, ¿cuántas veces me choca un camión, un muro de un colegio? Como ha pasado, de hecho. ¿Cuántas veces por un vicio de construcción, que ahora hay que decir ocurre menos que antes, se me derriba a veces ante una carga o ante una erosión del suelo, una pared? Ante esas cosas, ¿cuáles son las amenazas que con más frecuencia, no necesariamente las más severas, ocurren en los centros escolares y que puedan amenazar la vida, pueden amenazar la seguridad de nuestros estudiantes? Sí, me encanta tu pregunta porque la visión es una visión integral del riesgo. Nosotros tenemos también lo que son riesgos sociales, delincuencia, vandalismo, y tú sabes, eso también está contemplado para intervenirlo. Pero es de lo que más nos quejamos aquí de pero esto, también está el riesgo vial, Por y supuesto. tú sabes que tenemos algunos centros. Por supuesto. De manera que nosotros no solo a las grandes amenazas que tenemos, sino ese tipo de cosas. Por ejemplo, nosotros también trabajamos con los centros educativos, lo que son las diferentes epidemias que ustedes saben que se presentan en nuestro país de manera periódica. ¿Qué hacer? ¿Cómo prevengo poder contagiarme? Entonces también ese tipo lo abordamos. Es la integralidad. Porque la gestión de riesgo, afortunadamente, por eso me encanta, desarrolla valores. La diferencia de un terremoto en Japón y uno en Turquía, la tierra tiembla igual, pero tenemos una sociedad educada en la prevención, y el mismo terremoto con la misma intensidad genera 4 muertos en un sitio y 80 en otro. Producto ciertamente de una cultura. Así es, el conocimiento es una capacidad, la diferencia, esa es la diferencia. Por ejemplo, un terremoto en Haití, el daño que hizo el terremoto de Haití en el 10, puede pasar en Chile y no es lo mismo. Claro. El nivel de preparación, a todos los niveles. Una sociedad entrenada para la emergencia. Perfecto, eso es lo que tratamos de construir en nuestros centros educativos, esa cultura de prevención. Yo estuve en Japón y me encantó, porque es como si se naciera con eso. Sí. Y yo digo, cuando tengamos eso aquí, qué maravilla. O sea, que la gente sabe allá me decían, por ejemplo, pero actuar. ¿cómo es posible? O sea, ustedes tienen una gran legislación, nosotros no, pero sabemos responder. Porque naturalmente estamos hablando de una cultura milenaria. Pero nada, yo creo que hemos avanzado muchísimo. Hemos logrado generar una mayor percepción del riesgo, no solo a nivel escolar, a nivel nacional. Usted dijo cada qué tiempo se hacen simulacros en las escuelas. En el calendario escolar lo tenemos cada 3 meses. Cada 3 meses. Son una cantidad importante de centros educativos. Alrededor de 7,000 centros. ¿Se logra hacer de manera coordinada y se cumple en todos los centros educativos o tienen una cobertura porcentual específica? Por ejemplo, en esta ocasión ya estamos por los 3,000 y algo de centros. No le doy el total, 3,000 y algo de centros a nivel nacional. Y cada vez sumamos más públicos porque y privados. Públicos y privados, trabajamos para el sistema. Eso es más o menos un 50%. Un 50%. Pero de repente eso es más. Porque a veces nosotros ni nos enteramos que hay una escuelita que ya está trabajando su plan. Y siempre el desarrollo es así. El desarrollo es así. Tú tienes una estadística, pero a veces te sobrepasa la estadística. Y nosotros, como le decía en principio, lo que tratamos de priorizar los centros para ser más efectivos. ¿Cómo responden los alumnos? Muy bien, muy bien. Grandes, pequeños, o sea, ¿hay alguna diferencia entre cómo actúan los adolescentes mayores frente a los niños más pequeños, por ejemplo? Sí, fíjate que nosotros nos sorprendemos a veces con el nivel de seriedad que lo toman los niños del nivel inicial. Para ellos es un juego, pero se aprende jugando, se previene jugando. Sí. Con los ya del nivel primario y secundario lo trabajamos a partir de un liderazgo, aprovechamos mucho de nuestros estudiantes y son voluntarios. Nosotros también, como Ministerio de Educación, formamos parte de la Comisión Nacional de Emergencia, del COE, de Cruz Roja Dominicana, y entonces aprovechamos a veces el voluntariado y lo convertimos a ellos en pares acompañantes, porque es un trabajo que requiere de mucha participación. Y me envía algo interesante mi buen amigo, un saludo, un abrazo a Moisés González, que hace un gran trabajo en el aspecto comunicacional en el Estado. Él estuvo en su programa entrevistando a Osiris de León, nuestro compañero de la Z, y un geólogo que yo diría que ha sido en geología el que más ha logrado meter el tema dentro de la propia cultura de todos los días.
Osiris decía en ese programa, en esa entrevista, algo que a mí me parece fabuloso. Y es que así mismo como hablamos de educación sexual para los jóvenes, y así mismo como alguna vez hemos pedido que se hable de educación vial, yo creo que debe introducirse, quizás dentro de ese mismo capítulo de las enseñanzas cívicas, el tema de la enseñanza del riesgo sísmico. Perfectamente es algo compatible que no va a quitarle espacio a nada, más bien podría venir a sumar. Y es bueno que un niño sepa de pequeño lo que es el triángulo de la vida, lo que comprender un poquito el lenguaje, incluso hasta de lo que es la infraestructura, una columna, un puntal, esto es un muro de carga, las cosas tienden a derribarse por acá, por allá, qué hacer en tal o cual situación, porque yo creo que también eso es bueno ir creando esa conciencia más allá de las medidas macro, ir pensando en que cada individuo necesita algunos conocimientos, porque ¿para qué sirve la información? Para tomar decisiones. Y de eso se trata. Así que me pareció muy interesante y le agradezco a Moisés que junto a escuchar esto nos enviaba el dato de la entrevista que le hacía a Osiris y una sugerencia que a mí me parece muy interesante. Sí, claro, mira, me complace decirte, informarte a toda la ciudadanía que nosotros se introdujo en el currículum educativo la gestión de riesgo. Aprovechamos el rediseño curricular en que estuvo inmerso el Ministerio de Educación para que se trabajara en todas las áreas, incluyendo lengua española. Se puede trabajar en todas, naturalmente. Hay algunas asignaturas que por su propia naturaleza pues te permiten ahondar mucho más en lo que es la reducción de riesgo, pero se puede aprovechar en cualquiera. Si yo fuera profesora de literatura, yo hubiera a los estudiantes puesto a escribirse, por ejemplo, el incendio de Australia. Sí. ¿Y qué podemos hacer? Yo soy maestra. Yo le agregaría eso. Yo soy maestra. Yo lo que aprovecho. El ciclo de incendio en selvas tropicales en el mundo, oye, por ejemplo. todos los días hay un tema sobre lo que tú puedes trabajar en reducción de riesgo. Un conversatorio, un diálogo, hasta una dramatización. Hay miles de actividades que tú puedes hacerlas atractivas. Anterior al rediseño curricular se abordaba la reducción de riesgo y la gestión de riesgo a través de manera transversal, pero ahora no, ahora está de manera puntual, como una forma de asegurarnos de que realmente se aborde. Vamos a ir a una pausa, doctora. Al regreso, quiero que usted nos comparta sobre la capacidad que tiene el sistema educativo dominicano de reaccionar ante un posible terremoto en República Dominicana. El gobierno de la tarde. Continuamos en el gobierno de la tarde. La doctora Milagros Yost, asesora del programa de gestión de riesgo a desastre a nivel escolar del MINER, está conversando con nosotros. Doctora, antes de irnos a la pausa, le comentaba que queríamos saber si el sistema educativo del país está listo, entrenado, preparado para actuar correctamente en caso de un terremoto, a propósito de lo que está sucediendo en Puerto Rico. Bueno, tú me estás pidiendo ya una visión más de sistema, pero estamos mejor que hace 10 años, estamos mejor que hace 5 años. Yo creo que el sistema nacional ha estado trabajando de manera permanente. El trabajo nunca es suficiente. Pero, por ejemplo, la preparación, el nivel de preparación como país se puede medir mucho en la temporada ciclónica. Estamos muy pendientes a los boletines, a las alertas del COE y a qué debemos hacer. Entonces, es un indicador de que vamos avanzando, avanzando. Y yo pienso que los diferentes eventos que ocurren a nivel mundial también nos generan alertas que nos llevan a un mayor nivel de preparación en el cual estamos trabajando como sistema. Tenemos el caso más reciente de nuestros vecinos, ahí al ladito, Puerto Rico, pero en el 2010 tuvimos Haití. Que aquí se sintió bastante fuerte. También. Bastante fuerte. Bueno, que la isla es una. Realmente la isla es una. Sí. Pero ocurrió del lado occidental. Entonces, yo pienso que no, que estamos trabajando y que estamos mucho mejor que hace 5 años, como se dice en principio, mucho mejor de 10. ¿Por qué? Porque con todo el trabajo que venimos haciendo hemos logrado generar una mayor percepción del riesgo. Y conciencia. Hay situaciones de riesgo que tú la pasabas antes inadvertida y ahora tú ves una situación de peligro. Y tú tratas. ¿Por qué? Porque la gente, el primer principio es preservar su vida y por eso trabajamos, por la vida. Son muchas escuelas, muchos centros educativos y generalmente cuando hay situaciones de un temblor no tan grave o algo por el estilo,
vemos que algunas estructuras escolares sufren daños que hacen ver que tal vez fueron construidas en un suelo no adecuado o fueron construidas con ciertas limitaciones o ciertos vicios en el proceso de construcción. Más el tiempo que tienen algunas, porque hay escuelas. Sí, Las Enfermín no hubo de eso, tiene escuela centenaria. Sí. Pero casualmente las que son más viejas tienden a ser más Resisten más. Entonces, el Ministerio de Educación sí sabemos que ha hecho un trabajo para tratar de determinar los niveles de resistencia a los centros educativos y que se ha estado tomando en cuenta tal vez la resistencia a posibles sismos de las nuevas escuelas que se han estado construyendo. Pero a uno le da la impresión, y en eso estoy siendo especulativo, de que no hay un mecanismo de supervisión estricto en ese sentido. Y cuando le digo eso es porque de repente cuando ocurren situaciones, entonces uno se encuentra con que tal escuela se agrietó, otra escuela se le cayó el techo y entonces nunca aparecen responsables en ese aspecto. Y estamos hablando de alrededor de 6.000 centros educativos del sector público. Hay que construir resiliencia y hay que construirla desde la zapata. Yo no te puedo ahora valorar el nivel de supervisión. No trabajo en el área de ingeniería. Nosotros gestionamos, promovemos que se supervise desde ahí. El ministro de Educación, que le preguntaban en estos días precisamente sobre ese particular, dijo que las nuevas escuelas del programa de construcciones escolares se construyen conforme al último reglamento que tiene Obras Públicas, que data del 2011. Y estamos evaluando los otros centros educativos para que si requieren de algún tipo de reforzamiento estructural, pues entren en un programa de reforzamiento. Afortunadamente, nosotros no hemos tenido un evento que nos permita medir a nivel macro el nivel de resistencia de nuestra infraestructura. ¿Tendríamos que esperar a que ocurra un evento para...? No tenemos que esperar. Hay que esa es la parte buena. No tenemos que esperar, pero reducir el riesgo es un asunto de conciencia social, es un asunto de responsabilidad personal. A veces la vulnerabilidad se genera desde la propia calidad del material que se construye. Sí. Pero yo tengo que saber como ingeniero que ahí puede estudiar mi hijo, mi vecino, mi sobrino, el hijo de mi amigo. Pero el maestro que construye la escuela también debe saber que él tiene que construir con calidad. Ustedes saben que muchos ingenieros, el maestro, ¿verdad? Sí, el maestro constructor. Al maestro constructor. Que te agarran menos material del que requiere, por ejemplo, para ahorrar. Es un programa de conciencia colectiva. Sí, y por eso la escuela tan importante. Hay que modificar la cultura y por eso tan importante eso, claro que sí, claro que sí. Si nosotros tuviéramos que mencionar, doctora Yost, ¿cuáles son los retos más importantes que tenemos en materia de riesgo, iniciando por la educación de los niños para los próximos 10 años? ¿Cuáles usted dice que serían? Me voy a ir de lo local, cuando me refiero al Ministerio de Educación, llegar a los 7.000 centros. Llegar a los 7.000. Sí, cuando yo vea eso, yo estaré feliz. Porque significa que en este momento los niños los centros que no han hecho el trabajo no tienen la preparación para si sucediera un evento. No puedo ser categórica. Pero podría ser. Porque a lo mejor nosotros hemos capacitado al 100%. El problema de nosotros ahora es que construyan su plan. Porque no basta una capacitación, hay que volver y hay que volver. Claro, hay que practicar. Pero muchas veces también depende de cómo lo asume el director del centro, con la pasión. Por eso tratamos de generar pasión, de que le tome cariño, de que es algo que le va a añadir valor a su gestión y que es una gestión que carece de calidad si no tiene la gestión, si no se incorpora a la gestión de riesgo. Entonces yo no puedo decir de manera categórica que hay centros que no están preparados, porque lo hemos preparado a todos. Ahora, no podemos evidenciar ahora que todos tienen su plan. Cuando tienen el plan, es un indicador de que ahí se está pensando en seguridad. Entonces algunos pueden iniciar, por ejemplo, nosotros nos sorprende que ante un movimiento fuerte de tierra, tal escuela hizo una evacuación, deja ver, pero mira, esa escuela todavía no está reportada aquí como que tiene plan y evacuación. Pero lo hizo. ¿Por qué? Porque ahora, fíjense también, hay un elemento que a nosotros nos resulta de mucho apoyo. Y es el manejo de la información y comunicación de hoy día. Antes, para uno enterarse a lo mejor de un evento, no era tan rápido como ahora. Pero ya la gente se entera y sabe el peligro y toma medidas.
Entonces, Bueno, nosotros estamos... incluso se pueden incorporar en las apps un sistema que vaya a cada uno de los rincones, que alerte a las autoridades. Perfecto. Entonces, nosotros vivimos constantemente en una gestión de data institucional para ver que todos estén trabajando, ¿ves? Pero capacitados están todos. Ahora, se van paulatinamente. Nosotros cerramos la semana de gestión de riesgo con un simulacro en el Ministerio de Educación, sede central. Muy exitoso. Sí, con los empleados. ¿Sabían lo que tenían que hacer? Sí, claro, no, fue una labor de entrenamiento también, de ¿Cuántas construir personas con aproximadamente? 2,000 y pico de personas. Eso es mucha gente y es Eso. una instalación que tiene muchos años. Claro que sí, pero la gente Que está llegó rodeada de tráfico. totalmente, Sí. pero se llegó al punto de encuentro la gente y lo hicimos en un tiempo bastante bueno, 5 minutos. Muy bien. 2,000 personas en 5 minutos. Sí, muy bien. Wow. Qué bien, doctora. Siempre es un placer tenerla aquí. Ojalá que más adelante podamos tenerla otra vez y que usted nos cuente o que nos diga como primera noticia que ya se completaron los 7,000. Los centros que faltan para tener el 100%. Amén, que así sea. Y que gracias. los niños desde chiquiticos, como en muchos otros países que trabajan su situación de riesgo, máxime nosotros que vivimos en una falla, saben que incluso qué tienen que hacer a pesar de su corta edad. Gracias a ustedes por invitarme y yo feliz de que puedan de manera regular ir diciendo los avances. Usted pudiera tener hasta una cápsula, doctora, ¿eh? Excelente, me parece fabuloso. Gracias a la doctora Jos, asesora de riesgo a desastre a nivel escolar del Ministerio de Educación. Francis.